hojas de cálculo se consideran un sistema computarizado, que es diferente de un sistema computacional. Un sistema computacional, el término viene del argot de la parte tecnológica, de la parte de tecnologías de la información, y un sistema computacional es una computadora, hardware y software, ¿ok? Pero computarizado es una adaptación, una palabra un término que se utiliza en las áreas de la salud, ¿ok? Entonces, todo sistema computarizado tiene los siguientes elementos. Primero que nada, vemos aquí en esta gráfica, en este dibujito, que dice lo mismo. Esta definición es de la guía PICS, también de validación de sistemas computarizados, y nos dice el recuadro azul, sistema computacional o computadora, y el cuadro blanco dice función de control o proceso. Es lo mismo que dice la ICH-Q7, un proceso automatizado. Y un sistema computarizado va a tener los siguientes 5 elementos, o a veces 4, que son hardware, software, esa es la parte de la computadora, hardware, software, y del otro lado, procedimientos, personal y equipo, ¿ok? Como saben, pues la mayoría creo que son de la industria farmacéutica, incluso de dispositivos médicos. Todo proceso debe de estar declarado en un documento, ¿no? Ya sea un procedimiento, un instructivo, un manual, etcétera, ¿ok? En este caso, pues las hojas de cálculo no se salvan, y cualquier sistema computarizado no se salva. Debe de tener un procedimiento, un manual, un instructivo, algo donde nos diga cómo se utiliza. Por otra parte, también va a tener personal. Si bien los sistemas computarizados automatizan las funciones o los procesos, pero no se llega a un punto en donde un proceso se haga prácticamente solo, sin la participación de las personas. Y aunque fuera así, pues alguien lo tiene que instalar. Entonces, todas esas personas también son parte del sistema computarizado. Y por último, el equipo. El equipo en las hojas de cálculo no participa, ¿ok? Me refiero, por ejemplo, a sistemas computarizados acoplados a, no sé, equipos de laboratorio, ¿no? Un HPLC. Tiene su software con el que hace cálculos, su hardware, que es la computadora, procedimientos, personal, los analistas, y el equipo es el propio HPLC. O en caso de producción, si hablamos, no sé, de un mezclador de sólidos que se controle mediante un PLC o mediante un HMI. El HMI es el hardware y el software, procedimientos personal, procedimientos de operación, el personal que lo opera, y el equipo es el propio mezclador. Pero en el caso de las hojas de cálculo, solo nos vamos a quedar con hardware, software, procedimientos y personal. De todas formas, es un sistema computarizado porque, regresándome, dijimos que es un proceso automatizado, ¿okay? Entonces, eso es un sistema computarizado. Durante la validación también vamos a revisar su ambiente operativo, que es en donde se desempeña, ¿okay? Es lo mismo tener una hoja de cálculo instalada en tu computadora y que la operas desde ahí, o tenerla en un servidor que distribuye mediante una infraestructura de tecnologías de la información, la distribuye a muchas computadoras, ¿ok? Ese es su ambiente operativo. Muy bien. Entonces, una guía que les recomiendo mucho es la guía, bueno, la pueden encontrar como guía de validación de sistemas computarizados de la OMS, o en el reporte 53 que salió el año pasado en la OMS, de la OMS, perdón, también ahí viene esa misma guía dentro del mismo reporte. Esta guía es muy, muy sencillita de entender y también trae allí algunas cuestiones para aplicar a validación de hojas de cálculo. Y esta guía nos dice exactamente lo mismo que hemos visto. Dice: un sistema computarizado controla colectivamente el funcionamiento de uno o más procesos o funciones. Automatización de procesos, ¿ok? E incluye, ¿qué? Lo mismo que vimos, solo que aquí lo desgloso un poquito más. Hardware, software, dispositivos periféricos como son impresoras, escáneres, handheld, pads y demás.
redes, lo que les decía de un servidor con su red, documentación, como manuales y procedimientos, así como el personal que se interconecta con el hardware y el software. ¿Okay? No nada más los usuarios finales, sino también personal de apoyo de tecnologías de la información. Entonces nos dice exactamente lo mismo. ¿Por qué lo repaso tantas veces? Porque es muy, muy importante que durante la validación de una hoja de cálculo no nada más nos quedemos con ya revisé las fórmulas, ¿no? Ya revisé las configuraciones, ya me metí a Excel, ya le activé o desactivé seguridad y demás, sino que también la computadora en donde se vaya a utilizar esa hoja, o las computadoras donde se va a utilizar esa hoja, también son importantes. Los software de soporte que va a utilizar esa hoja de cálculo también son importantes, ¿ok? Y como bien sabrán, pues la documentación en realidad pues es lo más importante de todo, ¿no? En cualquier validación, en cualquier proceso de la industria de la salud, ¿ok? Entonces, eso es un sistema computarizado. Entonces, retomando, una hoja de cálculo es un proceso automatizado que se compone de hardware, software, documentación y personal. ¿Okay? Eso es un sistema computarizado, se puede aplicar a las hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es un sistema computarizado. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es la validación de sistemas computarizados? O lo mismo, validación de hojas de cálculo. Dice esta guía de la OMS que es una confirmación mediante el examen y la provisión de pruebas objetivas, es decir, documentación, protocolos, los que ya conocemos, de que las especificaciones del sistema informático se ajustan a las necesidades del usuario y a los usos previstos, y que todos los requisitos pueden cumplirse de manera coherente. Es decir, es realizar un protocolo, ejecutar esas pruebas, obtener evidencias y demostrar que la hoja de cálculo, en este caso, cumpla con lo que nuestro usuario nos está pidiendo. Eso se llama adecuabilidad al uso, ¿ok? Que lo pueden encontrar en la guía GAM5, es exactamente lo mismo, ¿ok? Y que aparte, no nada más es que los cumplan, sino que lo haga de una manera coherente, consistente. Es decir, que si lo hace una vez bien, pues lo va a hacer siempre bien. No va a haber escenarios en los cuales nuestra hoja de cálculo no realice, vaya la redundancia, los cálculos adecuados, sino más bien que todo va a salir de manera coherente. O si hay esos escenarios, que los puede haber, pues los vamos a declarar en estos exámenes, en estos protocolos y reportes, hasta dónde llega, hasta dónde se limita mi hoja de cálculo. De esa manera, estamos determinando el alcance de su funcionamiento, ¿ok? Eso es la validación de hojas de cálculo. Esto mismo, bueno, algo similar viene en la norma 059, que dice, la parte de negritas, que esta validación de sistemas computarizados es para asegurar exactitud, integridad y consistencia. Es lo mismo en el desempeño previsto. Acá dice en los usos previstos. Es exactamente lo mismo. Y estos tres conceptos, exactitud, integridad y consistencia, es muy importante que los tengan en cuenta. Estos tres conceptos son la base, son los fundamentos de la integridad de datos. Entonces vamos a demostrar, en esto aterrizándolo a la hoja de cálculo, vamos a demostrar que nuestros cálculos generan resultados exactos, ¿ok? Eso es lo más difícil de las hojas de cálculo. En realidad son fáciles, esto es lo más difícil. Que la información que genera mi hoja de cálculo va a conservar integridad, ¿ok? Es decir, que una vez que yo la emita, pues no le vamos a andar moviendo a cada rato, todo va a seguir un orden preestablecido, ¿ok? Y que todas las evidencias o todos los documentos que genere a partir de mi hoja de cálculo, como pueden ser impresiones o archivos
electrónicos también van a conservar integridad, es decir, no se van a perder, no van a tener cambios o no van a tener tachaduras, correcciones y demás, como lo es en un documento impreso, ¿no? Y consistencia, por último, consistencia. Es decir, que voy a demostrar o que tengo que demostrar que mi hoja de cálculo, cuando se usa dentro de los límites que establezca, va a generar siempre resultados similares o consistentes, ¿ok? Que si yo le meto los mismos datos una y mil veces, me va a dar el mismo resultado. O que si lo hago en una variación que yo ya determiné y que yo ya estudié, también me va a dar los resultados esperados. Eso es consistencia. De esa manera general, así como se las platico, se demuestra la integridad de datos. Más adelante vamos a ver a detalle las características que debemos de demostrar punto por punto para cumplir con esta parte de integridad de datos. ¿Ok? Ahora, ¿dudas hasta aquí? No, ninguna, gracias. ¿Seguros? Ok. No, ninguna. Ninguna. Ok, perfecto. Bueno, eso nada más fue introducción. Se me olvidó comentarles, bueno, Cris ya se los había comentado, pero reiterarles. Si tienen cualquier duda, por favor, interrúmpanme. Y ahí les mostró Cris las formas. Pueden escribir un mensaje, aquí los estoy viendo yo, o pueden utilizar ahí el de levantar la mano y demás, y en ese momento nos detenemos. No las dejen al final, porque luego, cuando a mí me pasa, luego tomo cursos y dejo una duda hasta el final y luego ya pierdo el contexto y ya no sé ni de qué se trata. Entonces, por favor, con toda confianza me pueden interrumpir, no pasa nada, ¿ok? El chiste es que no se queden con ninguna duda, ¿de acuerdo? Ahora, la metodología de la GAM5, los sistemas computarizados se clasifican de acuerdo a las características de su software, ¿ok? Hay 4 clasificaciones de software en la guía GAM5. El 1, el 3, el 4 y el 5, el 2 se quitó porque era firmware y luego se dijo que el firmware puede ser categoría 1, 3, 4 o 5, por eso no es necesario tener una categoría específica para ello, ¿ok? Entonces, para esto trasladado para las hojas de cálculo, ahorita lo vamos a ver de manera general, ¿ok? Primero, la primera categoría de hojas de cálculo, de software o sistemas computarizados son el software de infraestructura. Dice la GAM5 que este software es aquel que provee una plataforma en el cual las aplicaciones van a desarrollarse, ¿ok? ¿Como qué tipo de software? Por ejemplo, los sistemas operativos que vemos acá, Windows, Linux, Mac, Red Hat, bueno, todos los sistemas operativos que se les ocurra es software de infraestructura. ¿Qué otro tipo de software también? Por ejemplo, manejadores de bases de datos. Aquí hay varios, DB2, SQL, Access y demás. Esos también son software de infraestructura. Me detengo tantito, dice Daniel Villegas, es solo ver la validación de hojas de cálculo del área de desarrollo, si en un rato lo vemos. No, vamos a ver ejemplos, o me gustaría que también me platicaran de sus ejemplos. También les voy a dar los tipos de hojas de bases, tipos de hojas de cálculo, no nada más en desarrollo, puede haber en almacén, puede haber en validación, puede haber pues en todos lados, en su planta, en su empresa. Si hacen una recopilación, van a ver que se van a encontrar con un montonal de hojas de cálculo, ¿ok? Las de desarrollo sí son las que, pues a veces tienen un poquito más de fórmulas, son las que más comúnmente saltan a la vista a la hora de la auditoría, pero vamos a ver todas, ¿eh, Daniel? Entonces, no se preocupen. Ahora,
Este software de infraestructura, también como antivirus, como lectores de documentos y demás, como les decía, sirven de plataforma para que otras aplicaciones funcionen. Por ejemplo, esto aterrizándolo a una hoja de cálculo. Ok. Para que hagamos una hoja de cálculo, por ejemplo, en Excel, ¿no? Para que haga una hoja de cálculo con la extensión o un archivo con la extensión XSL de Excel, necesito primero que nada tener instalado mi Office. Pero para que funcione ese Office, pues no nada más lo podemos instalar directamente en una computadora vacía, ¿verdad? Necesitamos un sistema operativo. Depende de la computadora que tengan. Yo tengo Windows. Entonces, para instalar mi Office necesito Windows, ¿ok? Para generar mi hoja de cálculo, ese Office debe tener Excel y con eso ya puedo generar archivos en Excel. Entonces, mi software de infraestructura en las hojas de cálculo, digamos, instaladas en una computadora en específico, es el sistema operativo, en este caso Windows, y el propio Office, ¿ok? Esos van a ser mi software de infraestructura. ¿Y para qué me va a servir saber cuál es mi software de infraestructura? Permítanme un segundito, voy a detenerme. Dice Miguel, ¿qué es más recomendable? ¿Validar las hojas de cálculo en Excel o utilizar el software para hacer los cálculos en Power? Por nivel de cálculos, yo te diría, pues, el Empower, ¿ok? Porque, pues, por ejemplo, el Empower te determina el área bajo la curva. Bueno, para los que no sepan, perdónenme, me regreso tantito. El Empower es un software de la compañía Waters que sirve para controlar HPLCs, cromatógrafos, y que hace cálculos tanto de la respuesta analítica como ya propiamente del contenido o de la sustancia que estamos leyendo en el cromatógrafo. Entonces, este software Empower, bueno, nos lee una respuesta analítica que no sé si todos lo sepan, pero bueno, en el caso de cromatógrafos nos da una curva, ¿ok? Una gráfica en forma de curva. Y para cuantificar una sustancia química hay que determinar el área bajo esa curva. Pero no es una curva así bonita, sino que es un pico, todo feo y raro. Entonces, para determinar el área de esos picos que no tienen una forma geométrica exacta, pues se utilizan integrales y derivadas. Y pues hacer una hoja de cálculo para que te determine esa área bajo la curva configurando integrales y derivadas, pues seguramente nos vamos a equivocar. Entonces, para ese tipo de cálculos, yo recomendaría mejor el Empower. Si ya lo tienen, mejor utilícenlo. Aparte de que cuesta bastante, tiene un costo bastante elevado. Pero bueno, si no lo quieren utilizar, a lo mejor una hoja de cálculo solo para el cálculo final de porcentaje de contenido en una muestra, adelante, sin ningún problema. En una hoja de cálculo en Excel o en cualquier otro software similar, no nada más Office, ¿no? También ya hay muchas opciones en el mercado, pero bueno, hablemos de Excel, que es el más común, ¿ok? Entonces, Miguel, respondiendo a tu pregunta de manera puntual, yo te recomendaría que para los cálculos, pues los hagas en Empower. Si quieres hacer una hoja de cálculo, está bien, más adelante vamos a ver qué pruebas hay que hacerle y ya valorarás qué va a ser más trabajo, si validar el Empower, porque también se valida, o validar la hoja de cálculo. Ya tú, bueno, diseñarla y validarla, ¿ok? Ahora, regresando, entonces, ¿para qué me sirve saber qué software de infraestructura tengo? Bueno, es porque nos dice la GAMP5 que los software de infraestructura, para validarlos, o los sistemas que contienen software de infraestructura, ¿qué se le hace a ese software? Durante la validación, pues prácticamente nada más se documenta que el nombre, la versión de mi software
y que sean compatibles. Es decir, regresándome al ejemplo, tengo mi Office, a lo mejor tengo mi Office 365 y pues ese Office no va a correr en un Windows 10, perdón, no va a correr en un Windows 8, ni un 7, ni un XP, necesita fuerzas Windows 10. Entonces, voy a documentar que tengo mi Office 365, a lo mejor mi número de licencia, y que en mi computadora o en las computadoras que voy a utilizar mi hoja de cálculo tengo Windows 10 para que sean compatibles, ¿ok? O genero mi hoja de cálculo para que sea compatible en cualquier versión de Office. Todo dependerá, ¿ok? Pero si ya lo tienen estandarizado, eso es lo que se documenta. Lo único que se le hace a este software, hay que controlarlo, administrar, ¿ok? Es decir, controlar las versiones, y verificar que si hago algún cambio, bueno, vea cómo me va a afectar, en este caso, en mi hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, esto es muy facilito. Categoría 1, software de infraestructura. ¿Qué se le hace? Simplemente se documenta nombre, versión y que sea compatible con los softwares que estén, de los que estemos hablando. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora sí viene lo bueno, la categoría 3, 4 y 5. La categoría 3 nos dice, la guía GAM5, que son software o productos no configurables, que no se les puede poner o configurar parámetros que se adapten a nuestro proceso, ¿ok? Entonces, este tipo de software, ¿qué se le hace? Bueno, hay tres opciones o tres escenarios que nos vamos a encontrar. Bueno, en realidad, en la parte de hojas de cálculo, nada más es el primero, que es cuando un software solamente maneja datos, que son las hojas de cálculo, no tienen equipos ni tienen instrumentos, ¿ok? Entonces, ¿qué se le hace a esos software que tienen datos? Simplemente se hace una verificación o una validación, pero simplemente probando que mis requisitos de usuario se cumplen, ¿ok? Es decir, voy a plantear un requisito de usuario y vamos a construir nuestra hoja y vamos a revisar que esos requisitos de usuario se cumplan. ¿Cómo se puede hacer eso? Como tal, el término o la actividad que antes en otras normas o en otras, versiones de la norma 059 o de la 241 se llamaba verificación, que era simplemente como un checklist, cumple o no cumple y punto, pues ya no es aceptado, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué podemos hacer para no hacer toda una validación? En el caso de hojas categoría 3, podemos hacer una política de control y gestión de ese tipo de hojas. ¿Cómo qué? Como ponerle seguridad, como demostrar o pedirle al usuario que nos demuestre que esa hoja de cálculo realiza lo que precisamente él nos solicitó. Lo que sí es importante para hacer esto es partir de unos requisitos de usuario. Más adelante vamos a ver qué son los requisitos de usuario, pero sí es muy, muy importante que se realice, ¿ok? Con esa verificación ya estaría validada esa hoja de cálculo, ¿ok? No conllevaría otro tipo de pruebas ni de documentos, nada, muy sencillitas. Ahora, rápidamente vemos los dos ejemplos de abajo que no nos aplican, pero es importante que lo sepan. Cuando un software categoría 3 está asociado a un equipo de producción o equipo de cualquier área, calificamos el equipo y en esa calificación vamos a hacer las pruebas que están asociadas al software. Por ejemplo, no sé, alguna máquina como, digamos, más o menos viejita, una encartonadora, ¿no? Que a lo mejor nada más tiene un pequeño controlador en donde prende, apaga, inicia y para y punto. Entonces, más bien, no vamos a hacer la validación de esas 4 funciones que ni siquiera se le configuran, no se le puede mover, simplemente son 3, 4 botones y no le puedo mover nada. Más bien voy a calificar mi equipo y en esa calificación pues voy a meter esas pruebas de enciende, apaga, inicia la corrida y para la corrida. Punto, ya está validado mi sistema computarizado, ¿ok?
En el caso de instrumentos, que muchas veces traen un pequeño software que a lo mejor también te permite iniciar, parar, a lo mejor configurar, pero simplemente, como dice acá, la fecha, la hora y nada más. ¿Qué vamos a hacer más? Ahí lo más crítico, el registro crítico es la lectura. Como estamos hablando de un instrumento, la lectura es lo más importante. Por lo tanto, al calibrar ese instrumento y demostrar que esa lectura que obtiene ese instrumento cumple con una variación reconocida o aceptada, pues entonces con esa calibración es más que suficiente, ya no tengo que validar ese software, ¿ok? Ahora, pero bueno, les hablé rápidamente, pero ahora, ¿qué tipo de hojas de cálculo? Seguramente más de uno van a estar pensando, pues entonces todas mis hojas de cálculo, pues las declaro categoría 3, nada más emito una política en la que diga que le voy a poner contraseñas, que le voy a hacer a lo mejor un cuestionario a mi usuario, o un memo donde me firme que cumple mis requisitos de usuario y ya, pues no, porque las hojas de cálculo para que se consideren categoría 3, no hablo del Excel, porque el Excel pues, le puedes configurar y mover y hacer un montonal de cosas. Más bien de lo que estoy hablando es, yo genero un archivito, ¿ok? Que se va a llamar hoja de cálculo 1.0, ¿no? Para definir qué categoría es, pues me voy a meter a mi hoja de cálculo y ver, oye, ¿qué hace mi hoja de cálculo? ¿Ok? ¿Para qué me sirve? Bueno, pues, no sé, retomando lo que decía Daniel, una hoja de desarrollo, ¿no? A lo mejor es para validar un método analítico y mi hoja de cálculo calcula, valga la redundancia, a partir de una serie de datos me calcula la linealidad de mi método y me calcula a lo mejor mi límite de detección y mi límite de cuantificación, ¿ok? Entonces, mi hoja de cálculo pues va a tener varias fórmulas, ¿no? No es muy sencillito calcular un límite de detección ni un límite de cuantificación, ¿verdad? Entonces, todo dependerá también, para clasificarlo, dependerá de qué tantos cálculos le estoy metiendo y de qué tipo de cálculos le estoy metiendo, ¿ok? Generalmente, cuando utilizamos plantillas o cuando generamos una plantilla como que les estoy platicando, pueden caer en categoría 3 o categoría 4. ¿De qué depende? De la complejidad de los cálculos. ¿Cómo determinamos esa complejidad de los cálculos? La guía GAM5 nos dice que todo lo que sea aritmética básica cae en categoría 3. Ahorita vamos a ver una tablita de la guía GAM5. Todos los cálculos por encima de la aritmética básica ya son categoría 4. Pero también nos deja así como que, bueno, ¿y dónde acaba y dónde empieza, no? Algo más tangible, por así decirlo, en la guía de la OMS que les comento, en el reporte 53, que lo pueden encontrar en la página de la OMS, viene una referencia de un mismo trabajo de la OMS, en donde nos dice, para hojas de cálculo, que cuando una hoja de cálculo, que es una plantilla, y que en su versión final, ya sea impresa o digital, cuenta con todos los elementos, es decir, fórmulas y datos crudos, datos semiprocesados y datos finales, cuenta con todos esos datos, además de las fórmulas, de tal manera que podamos hacer ese cálculo fuera del sistema, es decir, fuera de Excel, y repetirlo, por ejemplo, con una calculadora. Esas hojas de cálculo son categoría 3, ¿ok? Ahora, ya sé que están pensando, no, pues voy a desglosar todas mis hojas de cálculo. Van a ver que no es tan sencillo. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo una hoja de cálculo, comentaba Daniel, de validación.
Y a lo mejor es mi hoja de cálculo para calcular el F sub 0 de una corrida de esterilización en un autoclave, ¿ok? ¿Qué es el F sub 0? Una fórmula bastante sencillita, básicamente es un promedio dividido en una constante y ya. Pero ahora, ¿cuántos datos voy a tener de una corrida de un autoclave? Pues si leen como dice el libro de Agaloco, más o menos cada minuto al menos, y meter al menos 16 sensores, y que pongan que su corrida de su autoclave dura unas, ¿qué les gusta? Una pequeñita, o una hora, ¿no? Van a tener 60 datos por termopar, pero son por 16, entonces ya son 960,000 datos, cerrado el número, ¿ok? Ahora, 1000 datos, hagan un promedio con una calculadora, con la que tengan a la mano, les aseguro que no lo van a poder hacer, porque las calculadoras tienen una memoria limitada, más o menos de las mejorcitas en el mercado, unos 600 datos. Entonces no lo van a poder hacer por fuera de Excel. ¿Por qué? Porque para hacer ese cálculo, un simple promedio, es decir, sumar 1000 datos y luego dividir entre 1000, no lo van a poder hacer porque van a tener que primero sumar del 1 al, digamos que tenemos una calculadora muy padre, del 1 al 600 y luego del 601 al 1000. Estamos cortando los datos. Ahí ya va a haber un error. Por lo tanto, en esas hojas, por la cantidad de datos que realiza, ya no podemos decir que es una categoría 3. A lo mejor el cálculo es un promedio nada más, una sumatoria si quieren, pero no lo vamos a poder hacer por fuera del sistema, por fuera del Excel en este caso, porque eso nos conllevaría cortar nuestra serie de números y va a conllevar un error. Y aparte, pues, es muy cuestionable, ¿ok? Entonces, las hojas de cálculo para categorizarlas en categoría 3 depende, sí, del tipo de cálculos, pero más bien, pero además, de la cantidad de datos, ¿ok? Entonces, esas son categoría 3. Lo vamos a retomar, de todas formas, si tienen dudas, ahorita las vamos viendo, ¿ok? Ahora, las hojas de cálculo categoría 4, ya se imaginarán cuáles son. Dice la GAMP 5 que los software categoría 4 son software o productos configurables, aquellos software en los que nos permite configurar los parámetros de nuestro proceso, ¿ok? Para adaptarse a lo que nosotros queremos. En el caso de las hojas de cálculo, retomando este mismo hilo que traemos, serían aquellas hojas, primero que nada, que tengan una cantidad muy grande de datos, ¿ok? Y segundo, que tengan unas fórmulas complejas, que estén configuradas y que sean fórmulas complejas. ¿Como cuáles? Pues aquellas que requieran de varios subcálculos, a lo mejor, inmersos. Por ejemplo, ¿cómo calculamos una varianza? No es un promedio, ¿verdad? Es o un coeficiente de variación. Es la relación de cada dato de cada dato con la media. Entonces, no nada más es sacar una sumatoria y ya, sino es dato por dato comparado. En ese caso son cálculos ya complejos, en donde no es un cálculo directo como multiplicar una celda por otra, sino más bien donde a lo mejor sí utilizando una fórmula predeterminada en Excel, como la de la varianza, que nos va a dar. Y me dirán en este caso, bueno, no le estoy configurando, simplemente agarro la fórmula que me dice el Excel y la ejecuto. Sí, pero acuérdate también de que si van a Excel y ponen igual a desviación estándar, ¿no? Igual a des.best, des.est, y le van a salir una lista de varias fórmulas de desviación estándar. ¿Cuál es la que necesitas? No hay una fórmula
¿cómo decirlo? Todas son correctas, pero en algunos casos les van a dar resultados diferentes. ¿Por qué? Porque alguno de esos cálculos, por ejemplo, como la desviación estándar, alguna desviación estándar puede ser para una muestra y otra desviación estándar es para una población. Y las fórmulas, aunque son muy, muy parecidas, tienen una pequeña variante. Por lo tanto, si ustedes tienen una población, es decir, una serie de datos de 25 respuestas analíticas, ¿ok? Y utilizan la fórmula, si no mal recuerdo, se llama igual a dest.es.p. Esa sería la fórmula correcta, porque es el total de su población. Pero si esa fórmula la toman para calcular la desviación estándar, por ejemplo, de una serie de datos sacados de, no sé qué les gusta, el peso de tabletas de un lote, ¿cuántas tabletas van a tomar? No van a tomar toda la población, van a tomar una muestra. Por lo tanto, si ustedes ponen esa fórmula de desviación estándar de la población, va a estar mal su resultado. ¿Quién se equivocó? Excel no se equivocó. O en este caso, el programador no se está equivocando. Te está dando dos opciones y tú debes de elegir correctamente si tienes una muestra o tienes una población. Por eso, esas fórmulas son un poquito más complejas. Por eso, cuando utilizamos ese tipo de fórmulas, nuestros softwares generalmente se van, nuestras hojas de cálculo, perdón, a categoría 4. Otra característica importante para diferenciar entre categoría 3 y categoría 4 es que generalmente las categoría 3, me regreso, las plantillas se meten datos, hace a lo mejor el cálculo, pero se imprime y se firma. Generalmente, no siempre. Y en las categorías 4, a lo mejor lo guardo como registro electrónico. Y cuando viene una auditoría lo presento así como registro electrónico. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo valido mi hoja de cálculo categoría 4? Aquí sí ya viene mucho más complejo, a diferencia de la categoría 3, que era simplemente una verificación o un control. Aquí ya no, aquí ya vamos a hacer de nuevo requisitos de usuario, especificaciones funcionales de diseño y nuestras 4 etapas de calificación: diseño, instalación, operación y desempeño. ¿Ok? Esto que ven aquí se llama modelo B. Ahorita más adelante lo vamos a ver a detalle. Y por último, las categorías 5. Las categorías 5, los software categoría 5, sistemas categoría 5, dice la GAMP que son aquellos que están hechos a la medida. Total, en forma total o en parte. ¿Ok? En el caso de las hojas de cálculo, en Excel y algunos otros software similares traen un desarrollador, un pequeño lenguaje o semilenguaje de programación. En el caso de Excel es el Visual Basic, con el cual podemos hacer macros o como tal programar formas, programar objetos y demás. Cuando hacemos esto, se convierte en categoría 5, cuando tenemos un macro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nos podíamos equivocar en elegir entre desviación estándar población, desviación estándar muestra, pues acá nos podemos equivocar más, porque acá ya estamos hablando de un lenguaje de programación. Y aquí si nos equivocamos en un punto y coma, o en declarar una variable mal, o en declarar una variable global y no de una variable de sección, nos vamos a equivocar. Es muchísimo más fácil equivocarnos al estar participando en un lenguaje de programación. Por lo tanto, el riesgo es más complicado. Por lo tanto, la validación de estas hojas de cálculo debe ser más robusta. Además de lo que vimos en las categorías 4, que son requisitos, especificaciones, aquí tenemos que documentar cómo probamos, cómo demostramos que esa
ese código que estamos programando, que estamos diseñando, es correcto, ¿ok? Entonces, aquí vamos a necesitar que alguien con las competencias de programación nos avale ese macro o esa configuración, esa programación en un objeto, en una forma en Excel, ¿ok? Entonces, esto es lo distinto en las hojas de cálculo categoría 5. Además de lo mismo de la categoría 4, vamos a generar uno o varios documentos, depende de quién les esté haciendo ese macro, pero al menos un documento en donde, primero que nada, se declare el código, ¿ok? Ir e imprimir en Visual Basic todo el código que está. Y después, ya sea una serie de pruebas que el mismo Visual Basic te puede ir dando, y simulando con los datos y demostrándote paso por paso que tu código está bien o tiene error, y ahí firmar que para asegurar que ese código está bien, ¿ok? O que ese macro está bien, o que funciona adecuadamente. Eso es lo diferente entre categoría 5 y categoría 4. Lo demás vamos a hacer también diseño, instalación, operación y desempeño, ¿ok? Ahora, dudas hasta aquí, las categorías. Esto es muy, muy importante sobre todo para quitarse un poquito de trabajo. No todas sus hojas van a ser categoría 3, se los puedo asegurar, pero a lo mejor sí puedan sacar algunas, ¿no? Entonces, muy, muy importante saber categorizarlas. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, ninguna, gracias. ¿No? Ok. Bueno. Ahora, muy importante, otra cosa más importante, perdón. Definir qué es una hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a determinar nuestro alcance en la hoja de cálculo. Esto ya se los había explicado al principio. Cuando ustedes generan un archivito en Excel, van a generar un archivo con la extensión XLS o XLSX, ¿no? Esto se va a guardar en una carpeta en su computadora, ¿no? En una ruta en su computadora. Cuando nosotros abrimos el Excel solito, pues nos va a mostrar esta pantalla de acá abajo que dice libro 1, ¿no? O libro N, ¿ok? Cuando mediante este Excel abrimos este archivito, nos despliega ya la parte en donde nuestro archivo que configuramos ya tiene un montón de fórmulas y colores y demás, todo lo que nosotros le queremos poner, ¿no? Entonces, ¿qué es una hoja de cálculo? El archivo, el Excel, la hojita que a su vez, cuando abren el libro, dice hoja 1, hoja 2, hoja N, y le pueden cambiar el nombre. ¿Cuál es mi hoja de cálculo? Yo lo defino así. Es un archivo con extensión, digamos que estamos trabajando en Excel, XLSX, que contiene ¿cuántas hojas? No sé, 5 hojas. Y esas hojas se llaman 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Esa es mi hoja de cálculo, el archivo que contiene ciertas hojas y que se abre, eso ya es el software de infraestructura, que se abre mediante la aplicación Microsoft Excel 2016, ¿no? Muy, muy importante que lo delimiten así. Más adelante vamos a ver por qué, porque en instalación vamos a revisar justamente eso. Ok, ahora, hay distintos tipos de hoja, ¿ok? Hay hojas de cálculo desechables que se utilizan igual que una calculadora, ¿ok? O hojas desechables que provienen de un software adicional. Por ejemplo, a lo mejor tengo un software que controla mi inventario y ese software o que controla mis calibraciones, ¿no? Y ese software me puede mandar esos datos en una hoja de Excel,
¿ok? Esas hojas de cálculo son desechables. ¿Por qué? Porque las genera el software. El software no genera una hoja, más bien genera un archivo compatible con Excel. Esas hojas no se validan, ¿ok? Las que vienen de otro software no se validan. O cuando a lo mejor me quedé sin mi calculadora y tengo que hacer un cálculo rápido. Pues abro Excel, meto 10 datos, saco un promedio y lo anoto en mi libreta. Esas hojas tampoco se validan. ¿Por qué? Porque lo estoy utilizando como una calculadora. La calculadora no me guarda, me da un resultado y el resultado importante es el que yo anoto, a lo mejor en un formato, a lo mejor en mi bitácora, en otro formato que sí es, digamos, válido. ¿Ok? Esas hojas no se validan. Dice Andrea, ¿podría repetir lo de XLS que contiene tantas hojas? Se cortó y no escuché nada después. Ok, Andrea, sin problema. La hoja de cálculo, ya aplicando, cuando vamos a validar, vamos a considerar una hoja de cálculo que es un archivo con una extensión XLSX o XLS, depende del software que tengan, que contiene tantas hojas. No sé, una hoja que se llama cálculo de linealidad, otra hoja que se llama cálculo de robustez y otra hoja que se llama datos crudos, ¿no? Eso es mi hoja de cálculo, ese es mi sistema, véanlo como un sistema, no como hojas en separado. El sistema es un archivo que tiene 5 hojas que se llaman A, B, C, D, E y F y que se abre mediante el software Microsoft Office 2000 o 365, ¿no? Eso es mi hoja de cálculo, eso es mi sistema. Porque muchas veces me dicen, oye, tengo que hacer una validación. Si mi hoja de cálculo tiene, como en esta imagen de abajo, 8 hojas, ¿tengo que hacer 8 validaciones? No, es un sistema que contiene 8 hojas, ¿ok? Por lo tanto, haces una validación que incluya las pruebas, obviamente, de todas las 8 hojas, ¿ok? Entonces, véanlo como sistema. Incluso, ¿qué pasa si a lo mejor tengo, porque los he visto, un sistema de inventarios, porque tengo un almacén chiquito y me hicieron un sistema de inventarios en Excel sin utilizar macros, a lo mejor nada más con las fórmulas de buscar y ya me hicieron un pequeño inventario, ¿no? Pero ese inventario a lo mejor tiene 2 libros. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno lleva surtidos o más, uno lleva entradas, otro lleva salidas y otro lleva existencias. Pero los 3 libros están conectados. ¿Cómo lo validarían? No son 3, bueno, lo pueden hacer como 3 hojas de cálculo por separado, pero si los 3 participan en un proceso, ¿ok? Recuerden que el sistema computarizado es un proceso automatizado. El proceso es gestión de inventario. Y para esa gestión de inventario tengo 3 hojas, entradas, salidas y existencias, ¿ok? Y los 3 libros o las 3 hojas están conectadas, los 3 archivitos, ¿ok? Entonces, si lo tengo así, decláralo como un sistema, mi sistema de gestión de inventario a través de hojas de cálculo. Por lo tanto, voy a hacer una sola validación que incluya las pruebas de los 3 libros con las N cantidad de hojas que tengan esos 3 libros. Dice Daniel Villegas, ¿es recomendable tener un archivo con 8 hojas, 8 parámetros, que tener 8 archivos por parámetros o es diferente? Va a depender mucho de qué tantos datos utilices. A lo mejor lo puedes meter en un libro con 8 hojas, ¿ok? Pero si se empieza a trabar tu Excel, entonces eso quiere decir que lo está saturando. Por lo tanto, te recomendaría a lo mejor separarlos, ¿ok? En libros diferentes. Aquí no depende a nivel validación de cómo lo estructures, ¿ok? Esto ya es más del diseño y de la funcionalidad. Si te funciona un libro con 8 hojas, adelante, y todo se va a concentrar ahí. Pero si ves que se empieza a trabar o que de repente te manda errores y demás, sí separa, ¿ok? Si quieres interconectar libros, también no pasa nada. Al final,
lo importante para definirlo aquí es que lo vamos a documentar. ¿En dónde? Puede ser en el procedimiento, puede ser en los requisitos de usuario, pero en algún lado tiene que decir, tengo 8 libros y cada libro tiene una hoja y los 8 se interconectan de tal manera. O tengo un libro con 8 hojas, punto. Como sea, pero hay que documentarlo, ¿ok? Va a depender de qué tanto está funcionando. Ahora, otro tipo de hojas de cálculo. Las hojas de cálculo que son retenidas como documentos, que a lo mejor, que también me ha tocado ver, que tengo mi formato de desviaciones o de controles de cambio, no lo hice en Excel. Digo, no lo hice en Word, lo tengo en Excel y así lo manejo porque ahí viene la tablita. Bueno, pues está bien. Esa tablita, ese formato de control de cambios o desviaciones o de capas, no tiene fórmulas. Lo utilizo como si fuera Word, pero lo hice en Excel porque ya trae las filas, las columnas y se me hace más fácil, ¿ok? Al final lo imprimo y lo firmo y no tiene fórmulas. Esas hojas de cálculo, esos que ni siquiera son hojas de cálculo porque en realidad no hacen cálculos, esas hojitas no se validan, ¿ok? Se declaran como un formato, tienen que surgir de un procedimiento, y ya, pero en realidad no se validan, ¿ok? Nada más en el procedimiento hay que decir, mi formato de control de cambios, el ejemplo aquí está, cómo se imprime, pero se llena en el electrónico, en un archivo en Excel, hay que pedírselo a aseguramiento de calidad, punto, ¿no? Y se llena en electrónico, se imprime y se firma. Nada más, no se validan, ¿por qué? Porque primero ni tienen fórmulas. Segundo, porque se imprime y se firma, por lo tanto, todo lo que escribimos lo avala esa impresión, la firma en la impresión, ¿ok? Y si llegara a tener a lo mejor una formulita, ¿no? Por ejemplo, que tengo un laboratorio súper pequeñito y nada más tengo 10 instrumentos de calibración. ¿Ok? Bueno, 10 instrumentos de medición, perdón, y ahí llevo mis fechas de calibración. Mi fórmula a lo mejor va a ser, fecha de calibración actual, le meto una fórmula que le sume 365 días y me dé, la siguiente fecha de calibración. Va a ser exactamente la misma fecha, pero dentro de un año, ¿no? Pero lo imprimo y lo firmo cada vez que me lo piden. Pues entonces también, aunque tiene una pequeña formulita, que aparte, como les decía en las categorías 3, se puede verificar por fuera del software, es decir, pues nada más le sumo un año y eso lo hago hasta mental, no necesito ni una calculadora, entonces no necesito validar. Si acaso lo que sí necesito es verificar que la fórmula esté correcta, ¿ok? Ir celda por celda, a lo mejor tengo 10 instrumentos, nada más tengo 10 filas. En las 10 filas reviso que esté bien 365 días y que el formato esté en la fecha, el formato de fecha esté en el formato que yo quiera, ¿ok? Opciones de seguridad. Pues a lo mejor declaro, a lo mejor le pongo contraseña a mi archivo. Y almacenamiento seguro. Determino en algún procedimiento, como les dije en el de control de cambios, que cuando voy a hacer mi control de cambios, voy y le pido una copia a aseguramiento de calidad, que me lo van a pasar a lo mejor por correo, a lo mejor en una USB o como quieran, pero ahí está. Con esos controles ya no valido, ¿ok? Esas hojas ya no se validan. Tampoco las que veíamos arriba, las desechables. Las que sí se validan son las últimas dos. Hojas de cálculo como bases de datos, en donde a lo mejor yo tengo mi hoja de cálculo para estabilidades de un medicamento, ¿no? Lo metí a estabilidades en largo plazo y tengo que ir a tomar una muestra cada semana y voy ahí anotando mis resultados. Pero no lo voy a estar imprimiendo porque es durante un año, entonces lo guardo como registro electrónico. Por lo tanto, necesito un control de acceso y a lo mejor, ahorita vamos a ver lo del audit trail, a lo mejor necesito un audit trail. Dice Miguel, pero es recomendable validar las hojas de cálculo que contienen una regresión lineal
sin importar que se imprima y se firme. Sí, depende, siempre va a ser depende, ¿ok? Miguel, tienes una regresión lineal. Si tú utilizas las fórmulas ya predeterminadas por Excel que te ocultan datos, a lo mejor sí lo vas a tener que validar porque no tienes todos los datos a la vista. Pero a lo mejor sacamos una política en nuestra empresa de gestión de hojas de cálculo, ¿no? O de control y cumplimiento en las hojas de cálculo. Y decimos que si los cálculos se pueden realizar con una calculadora, que una calculadora más científica, la más sencillita, si te va a hacer una regresión lineal, de máximo 20 datos, ya más de esos necesitas una graficadora, ¿no? Pero a lo mejor son menos de 20 datos y lo puedes hacer en tu calculadora y lo demuestras, ¿no? Ya no la validas. Y aparte lo sustentas con que ya verificaste que te dan los mismos resultados y que aparte imprimes y firmas, ¿no? Recuerden que se deben de firmar al menos por 2 personas, ¿no? Es muy importante el que lo hace y alguien que lo revisa. En ese caso, así como te lo planteo, no necesitarías validarlo. Ahora, me hace una regresión lineal de 100 datos. No, pues ahí sí ya no. Ahí ya mejor valídala, porque hacer esos cálculos en calculadora va a ser casi imposible, ¿ok? Por lo tanto, regresando a lo que les había dicho, dependerá también de la cantidad de datos que maneje mi hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, todo dependerá. Ahora, otras hojas de cálculo como las que ahorita puso como ejemplo Miguel, plantillas con cálculos. Esas se validan, hay que verificar seguridad, hay que verificar las fórmulas, como les decía, hay que ver que tengo la fórmula correcta de desviación estándar o de coeficiente de variación o la que necesite o la ecuación de la recta en el caso de una regresión lineal, que sea la correcta, ¿no? Porque está la cuadrática, la lineal. Bueno. Entonces, eso es lo que revisamos. Si tienen macros, bueno, se validan sí o sí porque ahí ya no hay de otra. Si tiene un macro, hay que validarlo porque hay que asegurarnos que el macro está correcto. ¿Ok? Ahora, esta tablita es la que les decía de la GAMP. Esta tablita, como ven, acá al lado izquierdo dice categoría de arriba para abajo, 5, 4, 3, 1. Y a la derecha tienen ejemplos de tipos de hojas de cálculo. Dice hojas de cálculo en la primera columna, o segunda columna, bases de datos y en la última columna análisis, herramientas de análisis de datos, ¿no? Esta también no es la gran maravilla, porque vean, por ejemplo, entre la categoría 3, en la columna que dice Spreadsheets, dice templates simples, ¿no? Plantillas simples. Y luego en la categoría 4 dice Complex Template. ¿Y cómo sé si una plantilla es simple o compleja? ¿No? Es ahí donde entra lo que les decía. Lo que sí tomo de esta tablita de la GAMP es categoría 5, si tienes macros, ya, punto. Ni le busques. Aunque dice acá también funciones booleanas. ¿Cuáles son las funciones booleanas? Toda la parte de lógica que puedes programar en Excel, por ejemplo. Si celda 1 contiene texto, entonces hazme una fórmula, ¿no? O toda la cuestión que son las condicionales. Esos son booleanos y dice funciones booleanas anidadas, es decir, que llamen entre celdas. Las funciones booleanas, de hecho, es la base de cualquier lenguaje de programación, por eso lo ponen aquí. Pero aquí ustedes lo definen también. A lo mejor esas partes booleanas, porque a lo mejor sus hojas tienen una decisión de si mi resultado es menor a 90%, entonces imprimen tal celda que diga el producto no cumple. Tiene una decisión, pero nada más es un sí. Y nada más hace una comparación de 2 números.
o de tres, o más bien de dos rangos, ¿no? Mayor A y menor A. No, pues a lo mejor eso no es categoría 5, ¿ok? Mejor lo bajo a 4. ¿A qué voy con esto? Al final ustedes tienen que generar, ahorita lo vamos a ver, ya sea en su plan maestro de validación o si quieren hacer un plan de validación solo para hojas de cálculo o por cada hoja de cálculo o un procedimiento de hojas de cálculo, bueno, como ustedes lo quieran hacer, hay que definir cómo vamos a categorizar las hojas. Ya aquí les pongo esta tablita que hice con lo que he trabajado en muchos ejemplos que afortunadamente he tenido y que creo que lo puedo resumir aquí, ¿ok? Bueno, esto se los va a mandar después Cris, entonces ahí lo van a tener. Dice, mis columnas, ¿no? Aquí en la primera columna están las categorías y luego ya vienen, por así decirlo, las preguntas. Primero, categoría 1, ¿el software es comercialmente disponible? ¿Software de infraestructura? Sí. ¿Es estratificado o de infraestructura? Sí. ¿Ok? Por ejemplo, Windows, ¿es comercialmente disponible? Sí. ¿El Office es comercialmente disponible? Sí. ¿El software es considerado de infraestructura? El Windows, obviamente. Y el Office también. Por lo tanto, son categoría 1. Ok. Ese es el facilito, ya lo habíamos visto, de hecho. Ahora, la categoría 3, todo lo demás dice que no. Comercialmente disponible, sí, pues se basa en el Office, en el Windows. Estratificado, no, porque ya es mi archivito, ¿ok? Aquí ya estamos hablando del archivo que contiene tantas hojas. La hoja de cálculo contiene fórmulas básicas que se pueden repetir fuera del software, lo que les estaba diciendo, sí, ¿ok? La hoja de cálculo se imprime y se firma a cada ocasión, es decir, es una plantilla, sí. Por lo tanto, es categoría 3. Ya cuando decimos la hoja de cálculo se guarda como registro electrónico regulado, ahorita vamos a ver qué es eso, ya no es categoría 3, ya es categoría 4, ¿ok? Entonces, ya es categoría 4 en este caso, ¿ok? Y categoría 4, adicionalmente, puede ser que la hoja de cálculo contiene fórmulas complejas que no se pueden repetir fuera del software, ¿ok? Por lo tanto, es categoría 4. Y la última, la hoja de cálculo cuenta con macros. Las categorías 4, 3 y 1 no cuentan con macros. Las categorías, la única categoría que tiene macros es la 5, ¿ok? Entonces, la categoría 5 no es un software comercialmente disponible, es decir, mi macro no es comercialmente disponible, no es estratificado ni de infraestructura, pero puede tener las categorías de la 3, de la 4, lo único que la diferencia es si tiene macros ya es categoría 5, ¿ok? Entonces, esta tablita espero que les pudiera funcionar. Lo que yo les recomiendo, y si ustedes encuentran otra característica en estas categorías que puedan meter aquí, que puedan robustecer esta tablita, está mejor. ¿Qué es lo importante de esto? Esta tablita, ya sea así, ya sea como un cuestionario, ya sea como un checklist, como ustedes lo quieran poner, es muy importante que lo documenten en algún lado. Si ya tienen plan maestro de validación, a lo mejor ahí le hacen un anexo que sea solo para hojas de cálculo. O a lo mejor van a hacer un procedimiento de validación de hojas de cálculo. Adelante. O a lo mejor un instructivo o un manual de hojas de cálculo. Lo importante es que esta técnica de decisión para categorizarlo, lo documenten. Porque cuando les preguntan, sobre todo en categoría, las que quieren poner en categoría 3, oye, ¿por qué lo pusiste como categoría 3? Ah, pues porque yo creía que, no es nada de creía, sino más bien, porque ya tengo en mi plan maestro de validación, esta es mi herramienta para categorizar. De aquí tomo la decisión de acuerdo a sus características enfocadas a funcionamiento y a resultado final. ¿Ok?
Dice Eduardo Rodríguez, hola, una duda. Aún no me queda claro qué es un software estratificado o de infraestructura. Es algo complejo, sí, y sobre todo porque creo que la mayoría somos químicos y ingenieros, pero del área de la salud. Un software de infraestructura y estratificado es aquel software que su función es controlar un hardware y servir de soporte para que otras aplicaciones puedan correr en esa plataforma. Es decir, mi Windows, además de permitir que le instale mi Office, que le instale un editor de video y que le instale todos los softwares que yo quiera, también me controla las luces, también me controla la pantalla, brillo, sonido, bla, 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 bla. Todo eso, ¿ok? Que controla un hardware, no un equipo, un hardware, ¿ok? Eso es un software estratificado de infraestructura. Otro ejemplo muy, muy sencillito, nuestro celular trae un sistema operativo. Bueno, yo tengo Android, ¿no? El Android me permite prender, apagar mi celular, me permite subir volumen, tomar fotos, todo lo que trae preinstalado en mi celular. Pero también me permite descargar aplicaciones y que corran, ¿ok? Por ejemplo, le descargo un editor de fotos, ¿no? O le descargo WhatsApp, o le descargo lo que ustedes quieran. Esas son aplicaciones, de hecho así se llaman, ¿no? Así las encuentran en las tiendas, aplicaciones. El software estratificado de infraestructura es la plataforma, ¿ok? Es el Android, o el iOS, o el celular que ustedes tengan con su sistema operativo, ¿ok? Algo sencillito, si no le agarran muy, muy fácil, son todas las aplicaciones que trae una computadora, celular, o tablet, o computadora que vienen preinstaladas, ¿ok? Eso es un software de infraestructura. Digo, hay más, ¿no? Como los que gestionan un servidor, una red y demás, pero bueno, ahorita no es el tema, ¿ok? Vale. Ahora, consideraciones muy, muy importantes que tomen en cuenta, por favor, para las hojas de cálculo. Todavía no llegamos a las pruebas, ¿eh? Esto es antes de validarlos, ¿ok? Primero que nada, a lo mejor ustedes son de validación, no lo sé, pero a lo mejor alguien es los que lo van a validar. A lo mejor ustedes no van a ser los que hagan las hojas, ¿ok? A lo mejor el usuario, porque generalmente pasa así en las hojas de cálculo, ¿no? El usuario conoce su proceso, conoce lo que necesita, los cálculos que requiere, y él hace su hojita, ¿no? Y está bien, no las entrega, oye, valídamela, adelante, no pasa nada. Primero que nada, antes de validar, dale un nombre oficial, por así decirlo. Bueno, de hecho, un nombre oficial, ¿no? Y una versión a tu archivo, ¿ok? Es decir, mi archivo con extensión XLSX se va a llamar, no sé, el de estabilidades, ¿no? Hoja de cálculo, hoja para el cálculo de parámetros de estabilidad de, a lo mejor hasta tiene el nombre del producto, ¿no? De paracetamol, ¿ok? Versión 1.0, B1.0. Lo importante es que tenga un nombre, ¿ok? Así como, no sé si a ustedes les haya tocado a lo mejor calificar o ver una calificación de un equipo, de un área, de un sistema crítico, de lo que sea, lo primero que hay que revisar es que tenga una identificación única, ¿ok? Que se llame encapsuladora, código CAP-010 y está instalada en el área, no sé, 10 también. Deben de tener un nombre y una versión en este caso, ¿ok? Como es software, también lo versionamos. Asignar un código de formato y establecer formato, ¿ok? Por ejemplo, el que decía
Miguel, que si tiene una regresión lineal, a lo mejor es de tu validación de métodos analíticos, pero tu validación ya para presentarla, ya para guardarla y que te la firmen, tus impresiones deben de traer un formatito, ¿no? Así como estos. Tiene mi logo, tiene a lo mejor acá abajo un código de formato, tiene ya tablas predefinidas o el formato, vaya, la redundancia que ustedes o que su sistema de calidad les va a determinar, ¿ok? Y sobre todo eso se va a reflejar en el código del formato, si es que van a imprimir y firmar. Muy importante, antes de empezar las pruebas, decirle al usuario, darle un nombre, darle una versión, ve con aseguramiento de calidad y pregúntales o platícales tu proceso y si necesitan darte un código de formato, adelante. Y si le tienes que configurar que salga el logo, la fecha o lo que pida aseguramiento, deben de tenerlo, ¿ok? Luego, las fórmulas y los resultados deben de estar protegidas, ¿ok? Bueno, por el tiempo no voy a poder entrar mucho en Excel y estar haciendo ejemplos, pero junto con las memorias, Cris les va a estar mandando un archivo que ya le pasé, que es una guía muy rápida que hice, bueno, no tan rápida, son como 30 hojas, en donde les va guiando paso por paso en cómo bloquear una celda, cómo bloquear una hoja, cómo bloquear un libro y un archivo, ¿ok? Entonces, de ahí lo pueden sacar, es muy sencillito, y ahí viene con las imágenes, no está escrito, más bien son puras imágenes, entonces es súper intuitivo en ese sentido, ¿ok? Protección de fórmulas y datos, ¿ok? Cuando ya está bien la fórmula, pues ya que nadie le mueva, ¿ok? Controlar formato de entrada y salida de datos también es muy, muy importante. Porque, por ejemplo, si una celda te imprime la fecha, pero esa celda no tiene el formato de fecha, te va a aparecer un número, nada más. O sea, no te va a aparecer, oye, es 14-MAY-20, sino más bien te va a aparecer 50.421.15, ¿no? Porque no tiene el formato. Entonces, asegúrense de que tiene ese formato. Verificar la programación de macros también, antes de hacer pruebas. Verificar los vínculos también, porque ya ven que luego Excel hace sus, cambia cosas y luego nos echa a perder nuestras hojitas, pero bueno. Verificar esos vínculos, que estén correctos, que estén bien escritos y demás. Verificar con formatos condicionales. Y eso es muy sencillo de equivocarnos también. Por ejemplo, que le ponga, si mi criterio es, si mi dato es mayor a 100, entonces ponlo en rojo, ¿ok? Pero a lo mejor ese no era el requisito de usuario, a lo mejor era, en lugar de ponerle el signo, más bien en lugar de ponerlo correcto, le puse mayor, es decir, nada más la flechita de mayor. Y a lo mejor mi usuario me dijo, no, a partir de 100 que se marque en rojo. Entonces ahí hay una inconsistencia. Cuando caiga 100, para el usuario a lo mejor pidió, o él mismo lo configuró, pero no se dio cuenta, y era mayor o igual a 100, márcalo en rojo. Y eso es, no sé si les ha tocado a mí muchas veces, incluso haciendo las hojas, pues es un error muy común en poner mayor igual o solo mayor, todo depende, no hay una regla, ¿no? Entonces, muy importante eso de formatos condicionales, súper sencillito de ponerlos, pero a veces nos traen ahí algún problemilla, ¿no? Entonces, muy, muy importante, ¿vale? Luego, actualizar procedimientos relacionados. Okay. Por ejemplo, a lo mejor voy a tener una hoja de cálculo que ya cuando la configuré, tomando el ejemplo de Miguel, que es una regresión lineal, ¿no? Ya le configuré todo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer el usuario? Voy a entrar, meto 15 datos, ni siquiera tengo que dar ningún botón, porque en cuanto meto datos se genera la fórmula, meto datos, a lo mejor meto mi nombre, imprimo y firmo. Creo que para eso que les acabo de platicar no se necesita un procedimiento, ¿no? Paso 1,
abrir archivo. Paso 2, meter datos. Paso 3, capturar tu nombre. Paso 4, imprimir. Punto. Creo que no se necesita un procedimiento para eso, pero sí se necesita que en algún lado se nombre esa hoja de cálculo, tomando de nuevo la de regresión lineal. En algún lado de tu procedimiento de validación de métodos analíticos debe de decir o debes de actualizarle que diga el cálculo de linealidad se hace mediante la hoja de cálculo, de nuevo, nombre, cálculo, regresión lineal, versión 1.0, punto .xlsx, que está instalada en tal ruta, ¿ok? Eso es muy importante, que ninguna hoja de cálculo esté huérfana del sistema de gestión de calidad. Debe de nacer de algún lado, ¿ok? Es muy, muy importante. Si quieren, o si la complejidad de la hoja lo requiere, pues a lo mejor necesito que sí hacer un procedimiento, pero generalmente no. ¿Ok? También verificar en el caso de macros que desactivarle las actualizaciones automáticas, porque muchas veces, sobre todo cuando se meten a lo mejor elementos externos dentro del macro, con las actualizaciones automáticas del Office, a lo mejor te lo va a volar. Entonces, muy importante desactivárselas si es que utilizan macros, ¿ok? O evaluarlo. Y por último, y muy, muy importante, control de usuarios, ¿ok? Ya vimos que la vamos a bloquear, ¿no? Las fórmulas y demás. A lo mejor le pongo una contraseña del libro, ¿ok? Para que cuando le dé doble clic, me pida una contraseña, ¿ok? A lo mejor le pongo contraseña, este es del archivo, luego del libro, para que nadie meta nuevas hojas o quite las existentes. Esa es contraseña de el libro. A lo mejor meto por cada hoja otra contraseña. Esa es contraseña de la hoja. Ya tengo 3 contraseñas. ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿A todos los usuarios le voy a dar las 3 contraseñas? No. Establece un esquema de seguridad, como viene acá, en este dibujito, ¿no? Tengo 3 contraseñas. Bueno, aquí son 4 contraseñas. ¿Qué le voy a dar? ¿O qué perfiles voy a crear? Voy a crear 3 perfiles, administrador, jefe y analista, ¿no? ¿Y qué perfil le voy a dar a cada persona? ¿Ok? Nada más, a lo mejor nada más hay un administrador, o a lo mejor el jefe es el administrador, no pasa nada, pero al menos sí debe de haber 2 niveles de usuario. Un administrador, es decir, el que le puede mover a las fórmulas, y los otros usuarios que nada más van a utilizar la hoja, que no le van a mover a la configuración ni nada de eso, solo van a utilizar la hoja, ¿ok?